Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 486 Capítulo 472 Verificación. En el mundo de origen, la noticia de que Godkin Lao estaba a punto de descender al mundo le dio a Lukin una gran presión. A su entender, había una gran brecha entre los cultivadores en la etapa del mar espiritual y los de la etapa Dongsu. Esta diferencia no era una diferencia en cantidad, sino una diferencia en todo el nivel. Abriendo el mundo interior y exponiéndolo al exterior, ¿cómo podrían resistir este tipo de métodos otros cultivadores que no dominaban el mismo nivel de poder? Sin embargo, al mismo tiempo, Lukin también pensaría que tenía la escritura de supremacía y el cuerpo sagrado primordial en el que confiar. Al mismo tiempo, también tenía muchas habilidades dotadas. Había visto muy pocos cultivadores o enemigos en el reino del mar espiritual. Después de todo, el entorno del mundo de origen era así. No había otros cultivadores espirituales del mar excepto él. Solo podía ir al fragmento de tiempo y ver el comportamiento elegante de los antiguos cultivadores de alto nivel. Pero aún así, todavía podía reconocer que su mundo interior era muy diferente al de los demás. Esto era algo que había aprendido del fragmento de tiempo que había ingresado la última vez. En el fragmento del laberinto de niebla, Lukin había luchado con un gran demonio al nivel del mar divino. Aunque había usado un ataque furtivo para ganar ventaja, al final, la otra parte aún reaccionó. Aunque el poder que había acumulado durante la pelea no era suficiente, todavía había revelado su mundo interior. Cuando los mundos internos de los dos chocaron, el demonio sapo, que era equivalente al nivel del mar divino, colapsó casi de inmediato. Su mundo interior no formó una resistencia completa antes de que Lukin lo destruyera. Esto significaba que el mundo interior que Lukin había creado usando las escrituras de Taishan era extremadamente poderoso al nivel del mar divino. Aquellos en el mismo nivel que él no podrían competir con él. Ahora que se había convertido en un cultivador en la última etapa del reino del océano divino, ¿podría luchar contra los cultivadores en el reino Dongsu? Si estuviera en su estado normal, Lukin definitivamente no arriesgaría su vida para luchar contra un oponente de este nivel. No tenía confianza en absoluto. Si no podía ganar, ¿no se estaría enviando a sí mismo a la muerte? Pero ahora mismo, era una muy buena oportunidad. Por un lado, también había un cultivador de etapa Dongsu en el lado humano. Si Lukin subía a buscar la muerte, creía que el cultivador humano en la etapa de Dongsu no lo dejaría en la estacada a menos que mataran a Lukin en segundos. Sin embargo, eso no debería suceder. En los últimos 4 días de defensa, no era como si el dios rey ante él no hubiera participado personalmente en la batalla. Abrió su mundo interior y envolvió completamente la vena espiritual dentro de él. Ese fue el período de tiempo cuando la presión fue mayor. En ese momento, Lukin había estado usando la vena espiritual como defensa. Toda la vena espiritual había sido especialmente modificada antes de que comenzara la guerra. Tenía la característica de no verse afectado incluso cuando estaba en el mundo interior de los enemigos en la etapa de Dongsu. También fue por esto que pudieron defenderse. También había algo que no podía ser ignorado. Como mínimo, Lukin había experimentado personalmente el mundo interior de un rey dios. Ese mundo de luz dorada le hizo sentir una enorme presión, y también experimentó la magnitud de su terror. Sin embargo, su nivel de terror parecía estar todavía dentro del rango que podía aceptar. También fue por este sentimiento que Lukin había decidido subir y experimentar lo que era enfrentarse a un Godkin. Con esto en mente, Lukin voló hacia el cielo. Los otros cultivadores humanos a su alrededor estaban estupefactos. A pesar de que solo se conocían desde hacía unos días, y los antecedentes de esta persona eran muy sospechosos. Sin embargo, no había duda de que esta persona había hecho una gran contribución a la batalla en los últimos 4 días. Incluso se podría decir que sin él, no habrían ganado esta batalla. No fue hasta el punto de formar una amistad profunda, pero nadie quería ver morir a alguien que había luchado codo a codo con ellos y finalmente defendió el mundo en este momento. Así es. En sus mentes, Lukin estaba cortejando a la muerte. Fuera de la vena espiritual que estaba protegida, hubo una batalla entre un cultivador del reino del vacío y un dios rey. El mundo dorado y el mundo del agua azul chocaron entre sí, dibujando una línea divisoria clara. El poder que infundió miedo en los corazones de las personas surgió sin cesar entre los dos mundos. Desde el comienzo de la batalla, esos dos se habían saltado la etapa de probarse mutuamente y lucharon directamente con todas sus fuerzas. Sabían que Lukin era muy fuerte.
De lo contrario, no se habría convertido en el pilar de apoyo al que habían podido aferrarse durante los últimos 4 días. Sin embargo, no importa cuán fuerte fuera, solo estaba en la etapa del mar divino. En esta situación, correr hacia adelante no era diferente de pensar. El mundo interior del escenario del mar espiritual no podría resistir una ola tan feroz y se rompería en minutos. Sin embargo, nadie podría detener a Lu Qin ahora. El humano, Don Shu, que estaba luchando fuera de la vena espiritual, también vio a Lu Qin. Anuncios de Put Future. Sin embargo, en este momento, no tenía tiempo para preocuparse por nada. El oponente ante sus ojos era un rey divino de combate azul verdadero. La fuerza de combate entre los dos bandos también estaba a la par. El mundo interior ya se había desplegado por completo. La confrontación de poder entre las dos partes también había entrado en el calor más blanco. No podía cambiar su estrategia de batalla solo porque un cultivador divino del mar buscaba la muerte. Eso sería irresponsable para él mismo. Así como así, Lu Qin salió corriendo de la vena espiritual. Después de dejar la protección de la vena espiritual, Lu Qin inmediatamente sintió una inmensa presión. Por supuesto, el mundo interior de ese cultivador humano no lo apuntaría. Sin embargo, como ambas partes hicieron todo lo posible, solo las ondas de choque causadas por la colisión de sus mundos internos fueron suficientes para que Lu Qin se sintiera incómodo. Se sentía como si fuera un pequeño bote en medio del océano. Las olas venían ola tras ola, y su pequeño bote podía volcar en cualquier momento. Se detuvo por un momento para acostumbrarse, luego continuó avanzando sin dudarlo. A medida que se acercaba más y más a la frontera de los mundos internos, podía sentir el poder del Rey Dios cada vez más claramente. Este proceso fue como el proceso de la tormenta haciéndose más y más grande. Cuando entró en el límite de los dos mundos internos, el viento y las olas ya habían alcanzado su punto máximo. ¿Qué? El cultivador humano de la etapa Dongsu estaba algo sorprendido. Había pensado que Lu Qin estaba muerto con seguridad. Normalmente, incluso los cultivadores en la cima del reino divino del mar no tendrían dificultades para caminar. Sin mencionar que ya había llegado al centro del intercambio de disparos entre los dos lados. La presión bajo la que estaba no era ordinaria. De hecho, incluso podía sentir que el Godkin frente a él ya había puesto una cantidad considerable de energía en Lu Qin. Hasta cierto punto, Lu Qin incluso lo ayudó a atraer la atención de algunos de sus oponentes. Sin embargo, todavía no planeaba tomar la iniciativa para ayudar a Lu Qin. En su opinión, este divino cultivador del mar que apareció de repente estaba destinado a morir. Aunque fue una pena, la elección más sabia fue aprovechar este momento para darle un duro golpe al dios rey. Para Lu Qin, estaba en medio de una experiencia muy intrigante. No había duda de que el poder que brotó del mundo interior del Godkin hizo que Lu Qin se sintiera extremadamente presionado. En ese momento, para lidiar con este tipo de presión, Lu Qin ya había convertido su mundo interior en un balde de hierro. Su mundo interior no liberaba ningún poder. Estaba completamente reprimido dentro de su cuerpo y se encogió en una bola. Ya no era apropiado describirlo como un barco y el mar. Si todavía fuera un bote pequeño como antes, no podría soportar una situación tan peligrosa. Se había hundido completamente hasta el fondo del océano. Pero no fue destruido. Se había convertido en una gran bola de hierro. Las olas no podían moverlo, pero si solo era esto, no era suficiente para destruirlo. Además, Lu Qin podía sentir que la presión bajo la que estaba disminuyendo. Esto también era muy normal. El cultivador humano afuera estaba aprovechando esta oportunidad para lanzar un contraataque. Según el juicio del Rey Dios, no podría derrotar a Lu Qin tan rápido. Esto fue algo inesperado. También hizo que Godkin levantara la guardia contra Lu Qin. Sin embargo, pase lo que pase, los cultivadores perspicaces del reino del vacío del mismo nivel definitivamente serían una amenaza mayor para él. En tales circunstancias, el dios rey naturalmente tendría que lidiar con los ataques de los perspicaces cultivadores del reino del vacío. En cuanto a Lu Qin, este pequeño clavo repugnante, simplemente lo dejaría quedarse allí. Sin embargo, cuando Lu Qin sintió que la presión sobre él disminuía, no fue tan obediente como pensaba. Se podría considerar que tenía una medida preliminar del poder de un dios rey. Aunque la presión era grande, no debería ser su límite. Ahora, debería considerar si su ataque podría causar daño a un enemigo de nivel Godkin. Esto significaba que iba a tomar la iniciativa para atacar. Anuncios de Put Future. Por supuesto, Lu Qin no dio un paso demasiado grande. No quería tirar de las bolas. Todavía manejaba su mundo interior como una gran tortuga, envolviendo su poder central en un caparazón de tortuga, seguro y estable.
Pero al mismo tiempo, también estiró silenciosamente su cabeza de tortuga por un momento. Luego, ignoró todo lo demás y le dio un mordisco, luego lo retrajo inmediatamente. En cualquier caso, esta tortuga suya, además del interior que le pertenecía, casi todo lo demás en el exterior pertenecía al Godkin. Después de todo, él estaba en el mundo interior del dios rey. No importa lo que fuera, era una ganancia dar un mordisco. El rey dios se sentía terrible. Por supuesto, la sensación de ser mordido no fue fatal. Sin embargo, se sentía como si hubiera una aguja extraída de su cuerpo sin razón alguna. Todavía le dolía un poco cuando de repente lo apuñalaron. Más importante aún, todavía tenía que luchar contra el cultivador del reino del vacío perspicaz humano frente a ti, lo cual era muy molesto. En cuanto a Lukin, estiró la cabeza y dio un mordisco. Parecía estar bien. Luego, se sintió a gusto y se corrió audazmente de nuevo. Esta vez, no era tan fácil hablar con el Godkin. Reunió su poder y estuvo a punto de cortar la cabeza de tortuga de Lukin. Sin duda, lo había conseguido. Un poder que estaba directamente un nivel más alto naturalmente tenía sus propios aspectos poderosos. La energía altamente condensada que Lukin había enviado activamente para atacar fue destruida casi instantáneamente por el ataque intencional de la otra parte. Lukin se sorprendió e inmediatamente retrocedió para defenderse. El poder de un dios rey era como una ola furiosa cuando se abalanzó. Sin embargo, parecía que Tao Wu no podía hacer nada con el caparazón de tortuga de Lukin. Además, Lukin podía sentir que no parecía haber sufrido ninguna pérdida. Aunque una parte de las fuerzas externas había sido eliminada en un instante, sin embargo, Lukin no consideraba mucho ese poder. Al mismo tiempo, debido a que estaba en el mundo interior del dios rey, no podía usar su cuerpo sagrado original y sus artes divinas para conectarse con el mundo exterior y obtener un suministro de poder casi infinito. Sin embargo, su mundo interior también había formado su propia facción en este momento, y la circulación interna estaba completa. De esta manera, surgiría un poder infinito de su mundo interior. En poco tiempo, esta pequeña pérdida también se compensó. Lukin estaba aún más tranquilo y tomó la iniciativa para atacar nuevamente. Lentamente, su cuerpo, que originalmente era un caparazón de tortuga en el mundo interior del dios rey, casi no representaba otra amenaza que la de ser un poco más y más difícil de abrir. A medida que pasaba el tiempo, su sábana se hizo más y más grande y, naturalmente, pasó del caparazón de una tortuga a un erizo con púas por todo el cuerpo. Anteriormente, era solo una aguja que ocasionalmente aparecía en su cuerpo y lo pinchaba. Eso podría haber sido más fácil. Pero ahora, había un puercoespín en su cuerpo, constantemente apuñalándolo. El dios rey sufría mucho. En cuanto al perspicaz experto en el reino del vacío que estaba luchando contra el dios rey, estaba aún más sorprendido. Ya no podía ignorar la influencia de Lukin en la batalla. Este fue un factor inesperado, pero si pudiera hacer un buen uso de él, sería el mejor factor para derrotar a su oponente. En ese momento, ya no tuvo ninguna duda. Inmediatamente se preparó para movilizar sus fuerzas para ayudar a Lukin. Por un lado, era esforzarse por proporcionarle un mejor entorno externo para que no fuera destrozado por el mundo interior del rey dios. Por otro lado, también quería empujar a Lukin, el erizo, más adentro del núcleo del mundo interior del rey dios para que pudiera ser de mayor utilidad. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de hacerlo, sintió que la figura de Lukin desaparecía repentinamente. ¿Qué pasa con este Jingluo? La duración del fragmento de tiempo terminó. Sucedió en un instante. Lukin pudo sentir que había estado jugando en el mundo interior del Godkin hace un momento. Al momento siguiente, la presión del entorno externo se alivió repentinamente. Lukin ya había regresado a su guarida, que era la montaña Yuyan. Chasqueó sus labios y dispersó su poder. Al mismo tiempo, había un leve sentimiento en su corazón de que no había tenido suficiente. Todavía puedo ser salvaje y descarado, pero al final, me enviaron de vuelta así. Realmente no es satisfactorio. Pero independientemente de esto, lo que hizo que Lukin se sintiera más emocionado fue que había verificado un pensamiento. Aunque todavía estoy en la etapa del mar divino, no parezco ser tan vulnerable e indefenso cuando me enfrento a un oponente en la etapa Dongsu y en la etapa del rey divino. 487 Capítulo 473 El antepasado. Lukin aprendió que tenía la capacidad de luchar contra el escenario Dongsu y los enemigos de nivel monarca piadoso. Como mínimo, podría protegerse contra tales oponentes. Esta fue la mayor recompensa que Lukin obtuvo de su viaje al fragmento de tiempo. Su estado de ánimo en este momento era mucho más tranquilo.
En los últimos años, había estado constantemente en ascuas, temeroso de que la llamada ley del Rey Dios apareciera algún día y causara que todo lo que había hecho durante los últimos 200 años se desperdiciara. Ahora, al menos no tenía que preocuparse por eso. Incluso si la ley del Rey Dios descendiera de inmediato, seguiría siendo una amenaza extremadamente grande. Sin embargo, al menos, en ese momento, al menos tendría la oportunidad de luchar hasta la muerte y no ser aplastado y aniquilado directamente como había supuesto previamente. Lu Qin, que estaba satisfecho, fue a comprender la situación en la línea del frente. Como era de esperar, era imposible tener cambios fundamentales en tan solo 4 días. Desde el sur hasta el norte, la parte central de todo el mundo de cultivo estaba en desorden. Los dos lados habían convertido esta batalla en un escenario para que lucharan entre sí. Ninguno de los dos se atrevía a relajarse, pero no habían llegado al punto de tener que darlo todo. Dado que ese fue el caso, Lu Qin no continuó en conflicto. Se preparó para continuar cultivándose en reclusión. Por supuesto, antes de eso, tuvo que mirar sus ingresos de este viaje en el tiempo. Las recompensas que se podían obtener al obtener fragmentos de tiempo eran naturalmente regalo de tiempo y semilla de origen. Esta vez no fue la excepción. Sin embargo, Lu Qin se quedó estupefacto cuando vio la recompensa. Estas fueron las 2 recompensas, pero como se convirtió la semilla de origen en una de 8 estrellas, solo había golpeado un fragmento de 7 estrellas. Hablando lógicamente, las 2 recompensas que se podrían obtener también deberían estar en el nivel de 7 estrellas. De hecho, regalo de tiempo era una tarjeta de 7 estrellas, pero semilla de origen era una mejora. Kasaya. Lu Qin solo podía pensar en una razón. Cuando el fragmento de tiempo estaba a punto de terminar, su propio comportamiento de búsqueda de la muerte. Si realmente lograba que lo mataran, entonces todo terminaría. Pero el resultado final debería ser relativamente bueno. Dejando a un lado el hecho de que estaba bien, se podría considerar que Lu Qin superó la tarea que le asignó el fragmento de tiempo. La misión de defender durante 4 días debe haber sido completada. Incluso cuando el fragmento de tiempo terminó, la posición no se perdió. Después de la llegada de ese cultivador humano, tomó la iniciativa de participar en la batalla y claramente afectó la situación de la batalla. Entonces, por lo que parece, la semilla de origen original de 7 estrellas se había actualizado a 8 estrellas, y era la recompensa adicional por el exceso de finalización. Este debería ser el caso. Lu Qin sintió que este asunto era bastante interesante. En el pasado, nunca había descubierto que los fragmentos de tiempo tuvieran un mecanismo de recompensa tan especial. Compensa los arrepentimientos, conduce a un final positivo y obtén recompensas normales. Completar la misión más allá de sus expectativas y hacer que el final sea más perfecto le daría recompensas adicionales. Parecía que este era el caso. Esta fue una sorpresa inesperada. Esta sorpresa adicional trajo a Lu Qin una sorpresa aún mayor. Para ser honesto, no pensó que esto fuera demasiado importante. Los 2 tipos de recompensas obtenidas de los fragmentos de tiempo fueron, sin duda, cosas muy prácticas y buenas que podrían aumentar la velocidad y la eficiencia del cultivo. Obtener una recompensa de mayor nivel significaba que podía obtener una bonificación mayor y mejor, lo que por supuesto era muy bueno. Pero eso es todo lo que hay que hacer. No importa cuánto agregue, podría ser que pueda empujarlo directamente a la etapa de Dongsu. Sin embargo, cuando comenzó a usar las 2 nuevas recompensas para cultivar, se dio cuenta de que había pensado en cosas demasiado simples. El regalo de tiempo de 7 estrellas no fue nada especial. Había experimentado este nivel de mejora de la eficiencia antes. Anuncios de Put Future. Sin embargo, la semilla de origen de 8 estrellas permitió a Lu Qin experimentar un poder de alto nivel al que se había enfrentado antes pero que nunca había dominado. Este era un poder que solo pertenecía a aquellos en la etapa Dongsu. Lu Qingming podía sentir que este tipo de poder no solo ayudaría a su cultivo a aumentar la eficiencia. También le permitiría experimentar el poder de un nivel superior, que era la etapa Dongsu, de antemano a través del nivel superior de la semilla de origen. Además, la semilla de origen podía durar mucho tiempo. Esto significaba que Lu Qin sería capaz de comprender el poder en todo momento con la semilla de 8 estrellas del origen. No había duda de que esto no solo aumentaría la velocidad y la eficiencia de su cultivo. Más importante aún, la semilla de origen de 8 estrellas debería poder ayudar a Lu Qin de una manera práctica, permitiéndole pasar a la etapa Dongsu más fácilmente. Hace mucho tiempo, cuando Lu Qin recibió por primera vez la noticia de la llegada de God Qin-Lao, pensó que si le daban 20 años, podría tener la oportunidad de abrirse camino hasta la etapa de Dongsu.
Pero eso era solo una esperanza. Ahora, habían pasado 10 años. Sin embargo, con esta semilla de origen de 8 estrellas, Lukin estaba casi 100% seguro de que podría ingresar a la etapa de Dongsu en otros 10 años. En este periodo de tiempo, pudo comprender y cultivar al mismo tiempo. Cuando llevó su cultivo a la cima de la etapa del mar divino, debería poder ingresar a la etapa Dongsu directamente con facilidad. Por supuesto, fue bueno poder abrirse paso antes, especialmente en la situación mundial actual. Al mismo tiempo, Lukin tuvo otra idea con la ayuda de la semilla de origen de 8 estrellas. Estaba en la etapa del mar espiritual, por lo que sería más fácil para él abrirse paso hacia el reino del vacío perspicaz con una semilla de origen de 8 estrellas. ¿Qué pasaría si un cultivador en la etapa cumbre del Dharma obtuviera una semilla de origen de 7 estrellas? Debería tener el mismo efecto, ¿verdad? Por supuesto, fue muy difícil conseguir la semilla de origen. Lukin pudo buscar la muerte sin morir, pero otros no tenían tales habilidades. En el fragmento de tiempo defender hasta la muerte, si hubiera otras modificaciones de la etapa del mar espiritual para aprender de él y hacer lo mismo, probablemente moriría allí. Ni siquiera pudo mantener su vida, y mucho menos obtener una mejor recompensa. Para los cultivadores en la etapa máxima del Dharma, era lo mismo si querían obtener una recompensa de 7 estrellas del fragmento de tiempo. Sin embargo, si Yongying no podía conseguirlo por sí misma, ¿qué pasaría si tuviera un refuerzo? ¿No era Lukin un muy buen agente nivelador? Por ejemplo, podría encontrar un fragmento de tiempo de 7 estrellas, preferiblemente del tamaño de 2 o 3 personas, y luego podría traer 2 cultivadores en la etapa máxima del Dharma. No había necesidad de que los dos hicieran nada. Mientras se portaran bien y no se arriesgaran, protegerían sus propias vidas y esperarían a que Lukin se deshiciera de todas las amenazas. Luego, completarían el objetivo de la misión y esperarían a que terminara el fragmento de tiempo. ¿No obtendrían naturalmente la recompensa de 7 estrellas? En ese momento, podrían experimentar el poder del reino del mar espiritual por adelantado, lo que obviamente los ayudaría a abrirse camino hacia el reino del mar espiritual. El techo del poder mundial era ciertamente muy bajo. Lu, por favor, pudo ingresar a la etapa del mar espiritual debido a su talento natural y una técnica de cultivo de primer nivel como las escrituras de Taisan. Si otras personas no tuvieran la capacidad de hacerlo, entonces romper con fuerza no tendría buenos resultados. Sin embargo, esto no quedó sin solución. De hecho, Lukin había recuperado en su mayor parte la fuente del sello mundial en el este del mundo de cultivo. Lukin aún tenía que recuperar los 3 sellos mundiales restantes en el lugar donde la Madre Tierra había caído, el país de Weiwei. Ahora, después de que el rango de su familia había sido mejorado, podía moverse libremente en el este del mundo de cultivo. No fue difícil para él recuperar la fuente confirmada del bloqueo mundial como deseaba. Además, la operación de las guardias de uniformes bordados no quedó sin resultados. Especialmente ahora que el reino Ian había formado una alianza con los 3 reinos centrales, las operaciones de los guardias de uniformes bordados dentro de los 3 reinos se habían vuelto más relajadas y audaces. Incluso podría considerarse que lleva a cabo sus misiones de manera semipública. Otra ola de guardias de brocado de Ian Kingdom había estado haciendo una cosa todo el tiempo. Buscar un lugar que se sospechaba que era la cerradura mundial. Era cierto que Lukin no había estado en la región central del mundo de cultivo. Sin embargo, según el sentido común, definitivamente habría algunas esclusas mundiales en la región central donde se ubicaban las 3 grandes naciones celestiales. Los guardias de uniformes bordados habían encontrado muchos lugares similares a través de sus diversas patrullas y visitas. En cuanto a esos lugares, Lukin solo estaba esperando para confirmarlos uno por uno. La mayoría de ellos pueden estar equivocados, pero debe haber un bloqueo en el mundo real. Mientras Lukin abriera todas las cerraduras del mundo que había dominado, todos los cultivadores en la cima de la etapa del Dharma en el mundo deberían poder abrirse paso hacia el reino del mar divino de una manera relativamente normal. Sin embargo, después de que Lukin lo pensó, sintió que no debería hacer las cosas tan extremas. Si se desbloquearan demasiados bloqueos mundiales, la situación se saldría de control. Era cierto que sería más fácil para ellos atravesar el nivel del mar divino, pero el techo del poder del mundo se levantaría. Esto fue lo mismo para todos los cultivadores del mundo. Sin la ayuda de Lukin, sería extremadamente difícil para un adepto común del Dharma completar este paso por su cuenta. Sin embargo, a este mundo nunca le faltarían verdaderos genios. Si por casualidad, una o 2 de esas personas aparecieran del lado del enemigo, la situación se volvería muy complicada.
Además, había un riesgo incontrolable en el impulso mismo. Anuncios de Put Future. Lukin ahora tenía más claro su propia posición después de algunas aventuras. Cuando estaba en el reino del mar espiritual, su fuerza de combate debería estar en su punto máximo. Incluso en la antigüedad, cuando había muchos talentos, a las personas en el mismo reino espiritual del mar les resultaría difícil luchar contra él. Sin embargo, podía garantizar que estaría bien. Al abrir un fragmento de 7 estrellas, podría garantizar que el adepto al pico del Dharma que había ingresado al fragmento de tiempo con él estaría bien. Incluso si tuviera más del 70% de confianza, todavía había riesgos. Sin embargo, aunque sería más difícil para Qian Qian llevar la etapa máxima del Dharma a la etapa del mar divino, si quisiera llevar la etapa máxima de Yuan Ying a la etapa del Dharma, el riesgo sería mucho menor. Cuando Lukin peleó en el reino del mar divino, podrían aprovecharse de él y la persona que trajo podría resultar herida. Sin embargo, Lukin casi podía garantizar que no habría ningún riesgo en lo que respecta al reino de la materialización. Dado que ese era el caso, podría intentarlo. En cuanto al objetivo, la familia Lu tenía 3 cultivadores en la cima del nivel original. Lu Chaoe, Lu Wenen y Lu Weiyuan. Los 3 eran jóvenes que Lukin valoraba mucho. Chaoe era su propio hijo. Si hubiera beneficios en esta ola, definitivamente sería mejor traerlos a los 3 primero. Sin embargo, ahora no era el momento. Wenen estaba más cerca. Como comandante de Jinjiwei, estaba en la ciudad de Ian. En cuanto a los 2 restantes, estaban bastante lejos. Chao era ahora el emperador de Daqui. Aunque a menudo regresaba a su ciudad natal, al menos la mitad de su tiempo lo pasaba con su esposa en la ciudad de Ji. Wei Wen, por otro lado, tenía una gran responsabilidad, ya que era la comandante del ejército imperial del Granian. Aunque no fue cuando Wei Yun dirigió el primer grupo de cultivadores del país Ian para luchar en el país Jin, no fue. Sin embargo, ella estuvo a cargo del despliegue de la fuerza principal del ejército Ian. Hace unos años, llevó a decenas de miles de cultivadores al país de Jin y participó en la guerra de primera línea. La llegada de Chaoe no fue gran cosa. Sería un poco problemático si viniera Wei Yun. Después de todo, ella todavía tenía la responsabilidad de ser la comandante. Sin embargo, era relativamente más fácil de tratar. Delegaría temporalmente la tarea a su adjunto. En cuanto al propio poder de combate de Wei Yun, cultivó el arcaico manual de la espada blanca sagrada, tenía el cuerpo de la espada blanca y estaba en la cima del reino del alma naciente. Era casi invencible bajo el escenario del Dharma. Con tanta fuerza, jugaría un papel muy importante en el frente de Dajin. Pero para ser honesto, aún no estaba en el reino de la materialización, por lo que no podía considerarse un poder decisivo. Transferirla de regreso y pasar algún tiempo para ayudarla a abrirse camino hacia el plano del Dharma obviamente tendría un mayor impacto en el desarrollo futuro de Wei Yun y en la situación de la batalla. Por lo tanto, se transmitieron las intenciones de Lu Qing. Los 3 se apresuraron a regresar casi tan pronto como recibieron la noticia. A Chaoe no le importaba, pero se decía que Wei Yun estaba un poco infeliz. La batalla en el frente fue intensa. Como comandante, de repente fue transferida a la parte de atrás. ¿Qué era esto? Sin embargo, por un lado, era una orden y, por otro lado, se convertiría en un poder del Dharma. Con los 2 superpuestos, no podía ser obstinada después de sopesar los pros y los contras. Después de que llegó Wei Yun, todos ya estaban allí. Lu Qing había preparado un fragmento de 6 estrellas para 4 personas en el reino Ian hace mucho tiempo. Trajo a los 3 pequeños con él y entró directamente. Todo el proceso del fragmento de tiempo fue mediocre. De hecho, si un equipo de 4 adeptos del Dharma entrara en el fragmento de tiempo, probablemente tendrían que pasar por una dura batalla antes de poder lidiar con eso. Sin embargo, en las manos de Lu Qing, no había duda de que los había aplastado por completo. Después de completar este fragmento de tiempo, las 3 personas que fueron traídas naturalmente obtuvieron recompensas de 6 estrellas. En su cultivo posterior, inmediatamente sintieron los beneficios de esta recompensa de nivel medio a alto. Tal como esperaba Lu Qing, una semilla de origen de 6 estrellas podría ayudar a un cultivador en la cima de la etapa del alma naciente a lograr un gran avance. 488 Capítulo 4. El progreso del fragmento de tiempo fue muy fluido. El cultivo de Chaoe, Wenen y Wei Yun también fue muy fluido. Los 3 ya habían alcanzado la cima del reino del alma naciente, pero sus reinos no eran lo suficientemente perfectos. No tenían suficientes materiales para el avance. Esto se debió principalmente a la guerra. Pelear una guerra requería muchos recursos.
Después de que se invirtió una gran cantidad de recursos en el campo de batalla, la gran cantidad de recursos necesarios para cultivar cultivadores de alto nivel no fue tan fácil de exprimir. Por supuesto, aún así, el país de Ian ahora era un país enorme, por lo que tenían algunos preparativos en la mano. Para los tres, 20 millones de piedras espirituales de materiales innovadores para cada uno de ellos definitivamente no fue suficiente, pero aún era posible que cada uno de ellos obtuviera alrededor de 10 millones de piedras espirituales. Además, la pestaña de intercambio que Lu Qing les había dado también podría brindarles mucha ayuda. Además, Lu Qing la estaba cuidando a su lado. Luego, agregó la semilla de origen de 7 estrellas y corrió. Con su talento, la tasa de éxito de abrirse camino ya era muy alta. Y el resultado final no fue ningún peligro. 2 años después, el país de Ian tenía 3 nuevos adeptos al Dharma. Después de que esta noticia se difundió, tuvo un gran impacto. Cualquier cultivador del plano del Dharma tendría un impacto en el mundo entero. Después de todo, en todo el mundo, solo había unos pocos cultivadores de Dharma en las 9 grandes naciones celestiales. El reino Ian de repente tenía 3 personas más. De hecho, ya fue suficiente para agregar fuertemente 3 pesos al balance de la guerra. Si fuera solo un aumento de 3 adeptos al Dharma, entonces Tao Wu no sería tan bueno. Después de todo, actualmente estaban en estado de guerra. En el pasado, podrían haber pasado cientos de años desde la aparición del Dharma Laksana. Pero ahora, en el campo de batalla en el oeste de Jin, había 9 Dharma Laksanas en ambos lados, y peleaban entre sí de vez en cuando. La gente estaba más o menos insensible a las noticias sobre los ídolos del Dharma. Sin embargo, había una cosa que no podía ser ignorada. Incluyendo a los 3 nuevos adeptos al Dharma, los 2 hermanos Chao Chi y Ming Chao, que acababan de abrirse paso hace unos años, e incluso a Lu Qing, que estaba aún más lejos, el clan Lu tenía 6 adeptos al Dharma en la era actual. Nadie había visto jamás a una familia con 6 Dharma Laksanas en una escena tan grandiosa. O tal vez, nunca antes había aparecido en todos los registros. Quizás el reino Ian aún no era el país más poderoso, pero la familia Lu era definitivamente la familia más poderosa del mundo. Nadie cuestionaría este punto. Al mismo tiempo, la gente no ignoraría el hecho de que los 6 poderes del Dharma de la familia Lu eran todos muy jóvenes. Esto fue especialmente así para los hermanos, Lu Yuen y Lu Wenen. Los dos podrían tener solo alrededor de 200 años. En esta era, ya era muy bueno para ordenar y genios llegar al escenario de Jindan. Muy pocos de ellos pudieron alcanzar la etapa de Yuan Ying, y fueron los mejores genios de un país en cientos de años. También era inaudito que alguien pudiera alcanzar el reino de la materialización en esta era. Incluso si ellos dos, que obviamente eran muy anormales a primera vista, no estuvieran incluidos, solo mirando a los cultivadores sobre el escenario de Dharma en el clan Lu, el mayor era el antepasado de la familia, el mismo Lu Qing. No se le consideraba viejo entre los cultivadores de la etapa del Dharma. Él era muy joven. Los 6 jóvenes Dharma Laksanas. Este fue un hecho aún más aterrador. Esto significaba que el aterrador dominio de la familia Lu continuaría durante muchos años. Combinado con esto, los muchos jóvenes del clan Lu siempre pudieron mostrar un talento superior en las mismas circunstancias. Quizás en el futuro, podría haber más del Dharma del clan Lu. Pasaron otros 2 años y los 3 nuevos adeptos al Dharma del clan Lu también habían estabilizado su cultivo. Como emperador de Daqui, aunque el estatus de Chao E no era tan alto como el de su hermano mayor, seguía siendo el símbolo de un país y no podía ser despachado fácilmente. Wenen tampoco recibió la orden de ir al campo de batalla, por lo que continuó en la ciudad de Ian para administrar el Jinjiwei. En cuanto a Wei Wen, definitivamente tendría que regresar al campo de batalla. Después de regresar al campo de batalla, inmediatamente rompió el equilibrio de poder en la primera línea de Jin. Después de que ella llegó, había 6 adeptos al Dharma del lado de Ian Jin, mientras que del otro lado solo había 4. Originalmente, cuando eran 4 contra 5, este enfrentamiento aún podía librarse. Pero ahora, era básicamente imposible. Después de que Wei Yuen regresó, Wei Yun inmediatamente planeó un ataque. No fue para atacar la ciudad, ni fue simplemente para matar o herir a la cantidad de enemigos. El objetivo principal seguían siendo los pocos adeptos al Dharma del estado de Qin. Sería genial si pudiera aprovechar la falta de información y matar a 1 o 2 enemigos Dharma Laksanas. Anuncios de Put Future. Sin embargo, la noticia de que Lu Weiyuan había alcanzado la etapa de Dharma no podía ocultarse.
Al igual que Jin Wei del reino Yan se había infiltrado locamente en el reino Qin, era imposible que el sistema de inteligencia del reino Qin no tuviera a alguien en el reino Yan. La noticia de que se había convertido en un adepto al Dharma era tan grande que era casi imposible ignorarla. Si quería hacer un buen uso de la materialización de Lu Weiwen y atrapar a la otra parte con la guardia baja, tenía que pensar en más formas en la batalla de inteligencia. Para esto, Wei Yun ya se había comunicado con el departamento interno del país Yan. Por un lado, fue porque el año pasado hubo noticias falsas de que Lu Weiwen había irrumpido en el reino de la materialización por la fuerza. Aunque tuvo éxito, el precio no fue alto y su reino de cultivo era inestable. El objetivo principal de esta noticia era confundir al público. Para hacer que las noticias sean más realistas, Lu Weiwen incluso actuó personalmente. Por supuesto, eso era una ilusión. De hecho, Wei Wen estaba naturalmente bien. Lo primero que hizo después de estabilizar su reino de cultivo fue correr al frente. Esta noticia estaba completamente oculta. Para no ser descubierto por los espías del estado de Qin, el paradero de Wei Wen se mantuvo estrictamente en secreto. Después de que llegó Wei Wen, Wei Yun organizó 4 tropas. Cada uno de ellos fue dirigido por un cultivador de Dharma. Apuntaron a 4 objetivos diferentes y lanzaron un ataque. Estos 4 objetivos fueron, por supuesto, cuidadosamente seleccionados. También fue difícil para el ejército de Ian comprender completamente la ubicación exacta de los 4 Dharma Laksanas. Sin embargo, todavía había algunas especulaciones generales. Si realmente no funcionaba, podría atacar la posición defensiva del enemigo y provocar que salieran los pocos adeptos del Dharma del país de Qin. Y así fue. Después de que el ejército de Ian se mudara y lanzara un ataque a gran escala, los 4 objetivos eran todos lugares relativamente importantes. El país Qin tuvo que defender a casi todos ellos. De lo contrario, si perdieran uno, la situación de la batalla podría caer en una desventaja general. Si perdían 2 o 3, tendrían que renunciar a la posición de un estado y el campo de batalla se trasladaría a su propio territorio. El estado de Qin todavía estaba a la defensiva. Ante el fuerte ataque del estado de Ian, no tuvieron más remedio que revelar a sus cultivadores de Dharma. Había una vena espiritual de nivel 5, pero no había Dharma del estado de Qin. Fue custodiado por muchos cultivadores de almas nacientes por la fuerza defensiva de la vena espiritual misma. En los otros 3 lugares, apareció un Dharma Laksana del estado de Qin para fortalecer la defensa. En cuanto al último, aún no se había mostrado. El reino Ian no esperaría más. Wei Yun, que se quedó atrás como respaldo, tomó a Wei Wen e inmediatamente lanzó un ataque. Los dos atacaron al mismo tiempo en una dirección donde efectivamente había aparecido el estado del poder del Dharma de Qin. Ese fue el lugar donde Lu Mingchao había comenzado su ataque. Esto también significaba que en este momento, los 3 Dharma Laksanas del país Yan habían aparecido en el mismo lugar y atacado al mismo tiempo. Tan pronto como aparecieron, atacaron con todas sus fuerzas sin dudarlo. Este objetivo ya era muy obvio. Hoy habían hecho su movimiento para matar a un maestro de Dharma enemigo. El estado del poder del Dharma de Qin, que estaba siendo atacado, también se dio cuenta de que la situación no era buena en un instante. Desesperadamente activó el poder de la vena del espíritu y se defendió en el acto. Sin embargo, el nivel de la herencia espiritual local era solo de nivel 4. Anteriormente, esta era la posición de Jin. Cuando fue atacado por Qin, la vena espiritual en sí se dañó y la matriz protectora local se destruyó hace mucho tiempo. La nueva formación defensiva fue construida por la gente de Qin más tarde. Una formación que se construyó apresuradamente definitivamente no sería tan efectiva como la original que se había operado durante muchos años. De esta manera, la ayuda que la vena espiritual podría brindar no fue tan grande como había imaginado. Entre los 3 Dharma Laksanas del país Yan que habían participado en el ataque, la fuerza de Wei Yun era la más fuerte. Casi se había transformado en un verdadero dragón en el aire. A su alrededor, había muchos cultivadores ordinarios que habían dominado el atributo del poder del agua. Estaban constantemente liberando su poder. Los hechizos del elemento agua lanzados por cultivadores ordinarios no tenían otro significado. Simplemente se usaban para crear agua. Y toda esta agua sería utilizada por el antepasado de Wei Yun. Cuando la vena espiritual estaba bajo ataque, la forma de Dharma del estado de Qin ya estaba en cuclillas por dentro y ni siquiera podía salir. Mirando hacia afuera, el cielo estaba lleno de todo tipo de criaturas transformadas, como dragones de inundación, ballenas, calamares, tiburones, camarones gigantes y Taou. Y así sucesivamente y así sucesivamente.
Sabía que su final era casi previsible. No tenía forma de detener a Wei Yun que estaba afuera. No había duda de que en unos días, cuando Wei Yun acumulara más y más poder, vendría una gran inundación que fue suficiente para sumergir por completo todo el lugar. En ese momento, incluso si confiaba en la vena espiritual aquí, no podría resistirlo. Además, Lu Weiwen y Lu Mingchao habían estado lanzando ataques continuos en los últimos días. Los cañones que rompen formaciones y los acorazados aéreos del ejército Yan también habían estado bombardeando la vena espiritual, desgastando su poder. Toda la vena espiritual, la matriz de protección de la vena espiritual y su propio poder se habían agotado en este período de tiempo. Cuando llegue el gran diluvio, será imposible defenderlo. Anuncios de Put Future. Y una vez que se rompiera la formación, ni siquiera podría correr. Aparte de otras personas, había visto la habilidad de Lu Mingchao. Era experto en las técnicas de hechizos de Void Spirit con raíces espirituales mutadas. Tal vez él no le tendría miedo en una pelea 1 contra 1. Sin embargo, una vez que se rompiera la formación, quedaría gravemente herido. Si intentaba escapar y Lu Mingchao lo alcanzaba usando sus habilidades para caminar en el vacío, definitivamente moriría mientras estuviera enredado en la pelea. Habría dos adeptos del Dharma más acercándose a él por detrás. Esta era casi una situación desesperada. Pero incluso si estuviera en una situación desesperada, ¿qué podía hacer? ¿Abandonar la vena espiritual y huir ahora? No habría diferencia entre terminar así y huir. Ahora solo podía contar con una cosa: apoyo. No estaba peleando solo. Todavía tenía otros 3 compañeros de avión Dharma. Aunque 2 de ellos estaban siendo retenidos, sería difícil para ellos romper el enredo de los cultivadores de Dharma en sus respectivas posiciones y llegar a tiempo incluso si recibieran la noticia. Sin embargo, todavía había uno que se escondía en su lugar original y no estaba enredado. Solo podía contar con esa persona. El Dharma Laksana del estado de Qin con el que había estado contando había sentido su peligro y se apresuró. Sin embargo, se detuvo a mitad de camino. La persona que lo detuvo fue Zheng Yu. No había adeptos del Dharma en el lugar donde Zheng Yu había atacado. Después de confirmar esto, dejó en silencio el frente y vino aquí. Cuando llegó, no se presentó para unirse al asedio. En cambio, se escondió en la periferia y esperó una oportunidad. Y en este momento fue cuando llegó el apoyo. La fuerza del estado del Dharma Laksana de Qin, que había venido como refuerzo, era mucho más fuerte que la de Zheng Yu. Fue un poco difícil para Zheng Yu tratar con él. Sin embargo, su objetivo no era derrotar a su oponente. Todo lo que tenía que hacer era contener a la otra parte y evitar que se dirigieran al campo de batalla principal. En cuanto al campo de batalla principal, había llegado el momento final. En realidad, en este momento, Wei Yun aún podría acumular más de su fuerza acumulada para ser más estable. Sin embargo, el campo de batalla cambiaba constantemente. ¿Cómo podía haber tantas cosas que eran ciertas? Si se alargaban demasiado, es posible que Zheng Yu no pudiera aguantar. En ese momento, si dejaban pasar a sus partidarios, incluso si la operación no fallaba, al menos agregaría muchas variables. Además, sintió que el poder que había acumulado era casi suficiente. Después de una consideración exhaustiva, hizo su movimiento. Todo tipo de enormes criaturas marinas que volaban en el cielo de repente dejaron de moverse en el cielo como si hubieran recibido una orden. Luego, de repente corrieron hacia la matriz de pulso espiritual. Uno por uno, fueron hechos pedazos por la formación de venas espirituales. Cada colisión fue una gran prueba para la formación de la vena espiritual. El agua rota se vio afectada una vez más por el poder de Wei Yun. Una enorme ola barrió el suelo y golpeó repetidamente la formación de la vena espiritual. Con el poder de Wei Yun como núcleo y el poder combinado de decenas de miles de cultivadores, la vena espiritual casi había convertido el lugar en un mar interior. Además, el mar todavía estaba enojado. Dentro del país de C, la energía espiritual y la energía verdadera surgieron y formaron un gran vórtice. Lu Mingchao y Lu Weiwen tampoco se contuvieron en este momento. La espada en la mano de Weiwen se convirtió en una luz blanca brillante que parecía poder atravesar todo. La forma de Dharma de Mingchao también estaba muy cerca de la formación de la vena espiritual, y su fuerza etérea Void Spirit explotó con todo su poder. El ataque que los 3 poderes del Dharma habían estado preparando durante mucho tiempo finalmente se desató. La formación se rompió. 489 cambios en la gran batalla. La formación se rompió de una manera tan violenta que todos los cultivadores que controlaban la formación en el interior sufrieron una reacción violenta muy fuerte. Esto no era una broma.
Al romper la matriz con fuerza bruta, la mayoría de los cultivadores dentro de la matriz tenían que estar altamente integrados con la matriz desde su propio poder espiritual, verdadera esencia y alma divina. En tales circunstancias, la formación que se rompió directamente no fue diferente de un fuerte golpe en la cara. Muchos de ellos se desanimaron y se volvieron apáticos cuando intentaron romper la matriz. También hubo muchos que se desmayaron y vomitaron sangre. Pero esto fue solo el comienzo. Una vez que se rompió la formación, el agua inundó. Un cultivador en la etapa máxima del Dharma había estado reuniendo fuerzas durante varios días. Había combinado la fuerza de decenas de miles de cultivadores ordinarios para formar un gran océano. Esto fue lo que fue verdaderamente fatal. Después de que se destruyó la formación, una gran ola de agua inundó toda la vena espiritual. La mayoría de los cultivadores del estado de Qin que custodiaban este lugar murieron a causa de esto. Los pocos que sobrevivieron quedaron atrapados, gravemente heridos o no tenían a dónde escapar. En resumen, no estaban lejos de la muerte. El Dharma Laksana del estado de Qin, que era el objetivo principal, no terminaría así. La destrucción de la formación lo había lastimado bastante. Solo podía desatar su Dharma con todas sus fuerzas y hacer todo lo posible para escapar del remolino de la inundación. Sin embargo, ¿cómo pudo Wei Yun dejarlo oír tan fácilmente? Él era el objetivo de la inundación. El remolino de agua que ya había tomado forma se elevó en el aire, tratando de atraparlo firmemente. Al mismo tiempo, Lu Mingchao y Lu Weiwen también corrieron hacia la izquierda. Mingchao atacó primero, usando su esencia por excelencia del espíritu del vacío para romper la defensa. Weiwen, que lo seguía, usó el poderoso corte del código de la espada Tai Bai para amenazar directamente el cuerpo del Dharma de la otra parte. Bajo el ataque conjunto de los tres, la forma Dharma de Qin, que había resultado gravemente herida al romper la formación, no tendría ninguna posibilidad. El reino Yan había completado su plan perfectamente. La razón principal por la que las cosas salieron tan bien no fue que hubiera algo especial en el plan en sí, sino que el poder que actualmente tenía el reino Yan era realmente muy fuerte. Había 6 adeptos al Dharma, y uno de ellos era Wei Yun, que había dominado una técnica de nivel divino en la cima de la etapa del Dharma. Aunque Mingchao y Wei Wen eran recién llegados que acababan de entrar en la etapa del Dharma, su poder de combate no podía subestimarse debido a sus talentos y las características de sus técnicas. Por otro lado, el Gran Qin tenía 4 Dharma Laksanas, que para empezar era un número pequeño. Además, ninguno de ellos podía enfrentarse a Wei Yun uno a uno, y esa era la diferencia. Después de un ataque repentino que mató a un Dharma Laksana del estado de Qin, el lado de Yan no mostró piedad. No bajaron la guardia así como así. En cambio, intentaron expandir aún más los resultados de la batalla. También querían mantener el estado del ministro de Dharma de Qin, quien había sido detenido por Zheng Yu, quien había venido a ayudar. Sin embargo, esta idea no prosperó al final. Él no era un tonto. Después de que su compañero muriera en la batalla, él, que no estaba muy lejos, también notó esto. Al ver que las cosas no se podían hacer, inmediatamente corrió. Su propia fuerza era un poco más fuerte que la de Zheng Yu, y el hecho de que no pudo atravesar la intercepción de Zheng Yu antes ya era el resultado de que Zheng Yu arriesgara su vida. En este momento, si la otra parte quisiera irse, realmente no podría detenerlo solo. Antes de que pudieran llegar los 3 Dharma Laksanas del reino Yan, este experto en Dharma del Gran Qin ya había escapado y desaparecido. Como no habían podido matar a este hombre, el reino Yan estaba listo para fijar su mirada en otros 2 lugares donde existían los ídolos enemigos del Dharma. Lan Nuo-shin estaba en un lugar, mientras que el gran tutor del país Jin estaba en el otro. Sin embargo, al final, todavía no pudieron atrapar a la persona. Los expertos en Dharma del estado de Qin en esos 2 lugares obviamente tenían sus propias formas de obtener información. Todos habían dejado la vena espiritual antes de que el reino Yan pudiera establecer un nuevo asedio. Después de una gran batalla, se fueron a toda prisa. Aunque fue una pena que no pudiera obtener más resultados, le bastó para completar con éxito su plan y matar a un Dharma Laksana del estado de Qin. Este asunto tuvo un gran impacto en toda la batalla. Anuncios de Put Future. Del lado del Gran Qin, solo uno de sus ídolos del Dharma había muerto y los 3 restantes habían huido. Sin embargo, incluso si los 3 poderes del Dharma pudieran funcionar, ¿cómo podría el ejército que lideraban funcionar tan fácilmente? Sin el liderazgo y la protección de los cultivadores del plano Dharma, los soldados Qin restantes eran como piezas de ajedrez. El ejército de la alianza Yan y Jin avanzó triunfalmente y recuperó su territorio perdido. En solo unos meses, habían empujado la línea de batalla muy lejos.
En cuanto al ejército Qin, solo podían retirarse derrotados y ser asesinados uno tras otro. En términos de la situación general de la guerra, el campo de batalla más intenso, más ansioso y principal fue el campo de batalla occidental de Dajin. Después de que se hizo un gran avance, toda la situación de guerra parecía haber cambiado. El ejército de la Alianza Ian Jin tenía un plan para recuperar primero su territorio perdido y luego atacar el país Qin desde el norte. Originalmente, había 3 estados en el oeste de Jin, que estaban controlados por el ejército de Qin. Después de recuperar 2 prefecturas, el ejército de la Alianza Ian Jin estaba preparado para acabar con el restante de una sola vez. Sin embargo, se produjo una situación inesperada. Esta noticia que vino del sur hizo que el ejército de la Alianza Ian Jin se detuviera por un tiempo. El país de la línea de batalla de Liang se había derrumbado por completo. La situación de guerra en el país de Liang todavía estaba en equilibrio. La guerra en el país de Liang fue una batalla entre los cultivadores ordinarios y el pueblo Qin en Chenzhou. Los adeptos del Dharma no lucharon entre sí, pero los cultivadores debajo de ellos estaban luchando por sus vidas. Sin embargo, no mucho después de que Wei Yun lanzara un ataque contra los cultivadores de Dharma de Qin en el oeste de Jin, la gente de Qin también mostró su poder. En primer lugar, el general Qin Xie había llegado silenciosamente al campo de batalla. Dirigió un ejército de cultivadores con menos de 1000 hombres y usó algunos medios especiales para esconderse completamente de los ojos de la gente de Liang. Entró en el campo de batalla y lanzó un ataque sorpresa contra las tropas de la expedición que habían entrado repentinamente en el estado de Qin. En el campamento del ejército de Liang, la seguridad aún era relativamente estricta. La gente de Liang fue muy cobarde y la defensa del campamento estuvo bien hecha. Aunque la vena espiritual en la que estaba era solo una vena espiritual de nivel 3, la matriz defensiva se configuró de acuerdo con el nivel más alto. Lo más importante fue que el lugar donde instalaron su campamento estaba muy cerca del territorio de su propio país. Si algo salía mal, sería más conveniente retirarse. Además, la forma Dharma del país de Liang estuvo a cargo del campamento, liderando un ejército de 50.000 soldados. Con tal arreglo, a menos que el país de Qin envíe un ejército para atacar, deberían poder protegerse sin preocupaciones. Sin embargo, era solo una pequeña fuerza. Xie era muy fuerte. Se podría decir que es el experto en planos Dharma más poderoso del estado de Qin. También fue un experto en la cima del plano del Dharma. Sin embargo, no tenía la capacidad de destruir el país del campamento de Liang por sí mismo. El principal problema radicaba en los miles de cultivadores del estado de Qin que él había dirigido. Xie se había escabullido hasta el campamento del país de Liang sin que nadie se diera cuenta. Si no fuera por el hecho de que la gente de Liang era más cautelosa en tiempos de guerra y que la formación defensiva del campamento siempre estaba abierta, podría haber podido colarse en el campamento y ese podría haber sido el caso. Pero incluso si no lo tocó, a una distancia tan cercana, ya era algo muy fatal. Sin duda, todas estas personas eran el tipo de guerreros de la raza de Dios que el reino Ian había visto antes. Mientras Xie cargaba hacia adelante, los soldados protos formaron 3 gigantes mecánicos. Xie también desató por completo su cuerpo de Dharma. Los 4 atacaron al mismo tiempo, bombardeando la formación del campamento del país de Liang. La formación se rompió de inmediato. En verdad, esta formación ni siquiera era tan fuerte como la que enfrentaron Wei Yun y los demás no hace mucho tiempo. Lo más importante fue que habían venido demasiado de repente, tanto que Liang Junio no estaba preparado para nada. Aunque la matriz protectora se mantuvo abierta durante mucho tiempo, la fuerza de la matriz no solo estaba relacionada con el nivel de la vena espiritual, sino también con la persona a cargo de la matriz. Como adepto del Dharma, el del país de Liang no podía estar a cargo de la formación todo el tiempo. Si la forma de Dharma del país de Liang todavía estuviera a cargo de la formación, podría no haber sido tan fácil de romper. Sin embargo, la realidad era que el campamento de primera línea del país de Liang, que había estado en funcionamiento durante tanto tiempo, ni siquiera pudo resistir un solo golpe de la otra parte y fue destruido directamente. La formación se rompió y los 4 gigantes con la fuerza del avión Dharma se precipitaron. El país del ídolo del Dharma de Liang tomó entonces otra decisión equivocada. No se escapó de inmediato. En cambio, trató de llevar al ejército de Liang a contraatacar. Anuncios de Put Future. Aunque la llegada de Xie fue repentina y poderosa, no lideró ninguna tropa. Los 1000 soldados protos, que obviamente eran de mayor calidad que cuando emboscaron al ejército de Ian, formaron 3 gigantes mecánicos, que eran similares a 3 materializaciones. Sin embargo, esto significaba que no había ejército.
El ejército de cultivadores seguía siendo bastante importante. Los 50.000 soldados del ejército de Lian formaron una formación de batalla con el poder del Dharma del país de Lian como núcleo. Incluso si se enfrentaran a 4 poderes del Dharma al mismo tiempo, no era como si estuvieran completamente indefensos. Más importante aún, a pesar de que había recibido información del reino Ian y sabía de la existencia de estos Protoss Warriors y Mech Giants, esta era la primera vez que veía uno. Juzgó que los gigantes mecánicos no durarían mucho. Sin embargo, cometió un error. Si el ejército de 50.000 Lian estuviera en espera, podrían lograr su plan. Sin embargo, era demasiado difícil establecer una nueva formación de batalla en un ataque tan repentino. No era que el ejército de Lian careciera de disciplina u organización. Por el contrario, el campamento estaba lleno de élites del ejército de Lian. Sin embargo, a pesar de que era una élite, ¿podría ser que Xie fuera una persona mediocre? Después de que Xie rompió la formación, inmediatamente se dio cuenta de lo que Lian Junio quería hacer. Por supuesto, él y los 3 gigantes mecánicos no permitirían que el enemigo se organizara tan fácilmente. Uno de los gigantes mecánicos trató de contener el país del Dharma de Lian, mientras que él llevó a los otros 2 a comenzar una masacre. Se utilizaron todo tipo de ataques de amplio alcance. Entre ellos, el que causó la masacre más aterradora fue el mismo Xie. Casi había convertido todo el campamento en un mar de fuego. Los cultivadores del país de Lian que luchaban en el mar de fuego no tenían forma de resistirse a un cultivador en la cima de la etapa del Dharma. Sin mencionar a 50.000 personas, incluso si hubiera cientos o docenas de personas, si quisieran formar una organización a gran escala para formar una resistencia, serían atacados directamente. Una formación de batalla no se pudo organizar en absoluto. Además, la moral de los cultivadores del ejército de Lian, que habían sufrido una gran cantidad de bajas, se derrumbó muy rápidamente. En una situación en la que casi no había esperanza de victoria y ninguna capacidad para resistir, incluso un cerdo escaparía instintivamente, y mucho menos un humano. El ejército comenzó a caer en el proceso de colapso y desintegración. El ejército fue derrotado como una montaña que se derrumba. Era demasiado tarde para que el país del ídolo del Dharma de Lian se diera cuenta de que las cosas no iban bien. Quería escapar, pero fue inmediatamente rodeado. Con 3 gigantes mecánicos y Xie, no había forma de que pudiera escapar. Al final, murió en el acto. El campamento de avanzada del ejército de Lian había sido atravesado, los 50.000 soldados de élite habían sido derrotados y su comandante había sido asesinado. Este asunto tuvo un gran impacto. Los 50.000 soldados aquí no eran solo todo el ejército del país de Lian. Este era el campamento principal, el escudo. Más al oeste, en toda la provincia de Mi, había unos 50.000 cultivadores del país de Lian. Estaban luchando con el ejército Qin en grupos de cientos y miles, luchando por cada punto estratégico y punto de recursos. Después de que se rompió el campamento principal, el camino de retirada de estas personas se cortó por completo y su apoyo también se cortó. Era obvio que Xie estaba preparado para esto. El segundo día después de que lanzó su ataque, un gran ejército del interior del estado de Qin vino a apoyarlo. El que dirigía el ejército era otro Dharma Lakshmi. En este punto, en Chenzhou, el ejército Qin había reunido a 3 expertos en planos del Dharma y miles de soldados celestiales que podían combinarse. En la región occidental de Jin, cuando el ejército Ian recuperó los 2 estados, el pueblo Qin casi había aniquilado al ejército Lian en Chenzhou. Definitivamente habría muchos peces que habían escapado de la red, pero no importaba. La gente de Qin solo necesitaba mantener a decenas de miles de personas en Chenzhou y continuar rodeándolas y reprimiéndolas. Sin sus suministros y base de operaciones, los cultivadores del estado de Lian no podrían sobrevivir en el estado de Zhu por mucho tiempo. Cuando se agotaron las piedras espirituales y las píldoras, ni siquiera fue necesario matarlos. No tenían energía espiritual para reponerse y no podían mantener su poder de combate. En cuanto a Xie Chen, dirigió la fuerza principal y cargó contra el país de Lian desde el oeste. Xie no encontró ninguna resistencia durante todo el proceso. La pérdida de 100.000 soldados fue enorme. Esto hizo que la gente de Lian no pudiera organizar una resistencia efectiva en la frontera occidental de su propio país. Simplemente no tenían la fuerza para hacerlo. Solo podían hacer todo lo posible para intercambiar espacio por tiempo, reducir sus fuerzas y tratar de defender Rogu. También pidieron ayuda al reino Ian, al igual que el reino Jin cuando la guerra acababa de comenzar. Sin embargo, su situación era mucho peor que la de Dajin. 490 El descenso del rey Dios.
La situación que enfrentaba el país de Liang era incluso peor que la del país de Jin. En ese momento, Jin había sido golpeado sin sentido, pero aún tenía potencial para pelear. Aunque un ídolo del Dharma había muerto, aún podían recuperar su fuerza y defender la capital de Jin. Todavía podían esperar los refuerzos del reino Yan. En cuanto al país actual de Liang, sus fuerzas principales habían sido aniquiladas. 100.000 cultivadores fue una gran pérdida para el país de Liang. No era que no pudieran organizar otro ejército de 100.000 personas, pero solo había tantos cultivadores de alto nivel. Era imposible que fueran tan elitistas cuando reorganizaron el ejército. En términos de artefactos mágicos y píldoras medicinales, serían mucho peores. Al mismo tiempo, la fuerza promedio de los cultivadores probablemente caería en más de 2 niveles. Y la situación más grave estaba afuera. El país de Jin pudo defenderse a muerte porque contaba con refuerzos externos. La vanguardia del país Yan ya estaba en camino. ¿Pero qué pasa con el país de Liang? El reino Yan estaba cerca, pero su fuerza principal había sido arrastrada al campo de batalla del norte. Era posible formar un ejército de cultivadores ordinarios, y de hecho era una organización. Sin embargo, incluso el país de Yan no pudo traer más adeptos al Dharma para liderar ese ejército. Esto simplemente no podía resolver la situación urgente. ¿Pero qué podía hacer? Solo podía defender. Sin embargo, esto no se pudo defender. El estado de Qin envió aún más cultivadores de Dharma. El número de adeptos al Dharma del estado de Qin que habían ingresado al estado de Liang aumentó repentinamente a 5. Esta era casi toda su fuerza. El ejército de la alianza Yan-Jin en el norte también detuvo sus ataques. No podían continuar hacia el oeste. En occidente, el estado de Qin todavía tenía 3 adeptos al Dharma. Casi no eran rival para el ejército de la alianza Yan y Jin. Sin embargo, el estado de Qin también tenía un gran terreno que podía usarse. Los 3 adeptos al Dharma lideraron el ejército del estado de Qin y usaron las venas espirituales una por una para retrasar el asunto. Después de que el ejército de Qin en el sur destruyera el país de Liang, podrían irrumpir en el país de Yan. Esto era algo que el ejército de Yan no podía aceptar. Habían enviado su propio ejército para participar en la guerra en el exterior, pero al final, su propia base había sido asaltada. ¿Qué era esto? Además, desde un punto de vista estratégico, si el país de Liang cayera, sería equivalente a abrir un gran agujero en medio de la batalla. Habiendo completado el avance del frente de batalla, Xie tendría 3 opciones. Si continuaran hacia el este, atacarían el territorio del antiguo reino Wei y el actual reino Yan, atacando directamente a Gran Yan. Hacia el sur, atacarían a Chu junto con el estado de Shu. La gente de Chu no podría resistirlos. En ese momento, incluso el territorio del antiguo estado de Wu estaría directamente amenazado. Toda la parte sur del mundo de cultivo probablemente no podría protegerse a sí misma, y toda la guerra se vería arrastrada a un estado aún peor. Además de las 2 opciones de ir al este y al sur, tenían otra opción, que era ir al norte y atacar a las fuerzas aliadas de Yan y Jin que estaban atacando el país de Qin. Una vez que ganaran, se convertiría en la batalla más decisiva de toda la batalla. Después de que el ejército Liang fue destruido, el ejército de la alianza Yan-Jin perdió nuevamente. Entonces, se podría declarar que el pueblo Qin había ganado esta batalla. De las 3 opciones de Xie Zhen, la que menos preocupaba a Wei Yun era que Xie Zhen continuara avanzando hacia el este e invadiera el reino de Yan. El reino Yan no era débil en este momento, por lo que no debería ser un problema transferir otros 100.000 soldados con buena calidad. Más importante aún, había otros 3 adeptos al Dharma en el país de Yan. El emperador de Gran Yan, Lu Chaoxi, el emperador de Gran Qi, Lu Chaoe y Lu Qing. Los 3 poderes del Dharma del clan Lu, Lu Chaoxi y Lu Chaoe, no fueron incluidos. Aunque los 2 tenían un estatus noble, solo habían ingresado al plano del Dharma no hace mucho tiempo. Su fuerza de combate no era tan grande. Sin embargo, Lu Qing fue una excepción. Por supuesto, Wei Yun no sabía que Lu Qing ya había entrado en el escenario del mar divino. Sin embargo, incluso con su experiencia pasada, todavía sentía que las habilidades de Lu Qing eran insondables. Ya era muy fuerte ahora. Entre los cultivadores de la etapa de Dharma, podría ser considerado uno de los mejores. Sin embargo, no se atrevió a ir contra el Kasaya de Lu Qing nuevamente. Incluso con sus habilidades actuales, sintió que tal vez ni siquiera podría probar los límites de Lu Qing antes de que la trataran fácilmente. Si Xie se atrevía a entrar en el territorio del reino Yan y encontrarse con Lu Qing, Wei Yun sintió que Lu Qing podría tratar con él fácilmente incluso si el reino Qing tuviera 5 adeptos al Dharma. Pero aún así, no podía descuidar la guerra en el país de Liang.
Anuncios de Put Future. Si Xie no avanzaba hacia el este, sino que se dirigía al norte para encontrar su propia salida, el ejército expedicionario que ella dirigía se encontraría inmediatamente con grandes problemas. Solo podía detenerse en seco y comenzar a discutir qué hacer a continuación con algunas figuras importantes bajo su mando. Después de mucha discusión, solo se les ocurrió una opción: dejar de avanzar y dividir sus fuerzas hacia el sur. Harían todo lo posible para salvar la capital del país de Lian, que era Rodu. Por supuesto, la mayoría de las personas presentes también sabían una cosa. En este momento, simplemente estaban demasiado lejos de Rodu, y la situación de guerra en el reino de Lian se estaba desmoronando demasiado rápido. En términos de probabilidad, no llegarían a tiempo. Antes de que llegaran sus refuerzos, Rodu ya habría caído. Pero incluso si sabía que era demasiado tarde, todavía tenía que irse. Además, también tenían que hacer los planes correspondientes. El plan de refuerzo al sur tuvo que construirse sobre la premisa de que Luodu había caído. En otras palabras, si todo iba de acuerdo con el peor escenario actual, luego de que se terminara el reino Lian, el ejército Ian tendría que asumir la responsabilidad del frente de batalla central de forma independiente y continuar luchando con el reino Qin. Cuando pensó en esto, el estado de ánimo de Wei Yun era bastante terrible. Todo el país de Lian es basura. Ella no pudo evitar quejarse. El ejército de la alianza Ian Jin no tuvo más remedio que dividirse en dos. En la frontera occidental de Jin, el ejército de la alianza se había convertido en una fuerza defensiva. El preceptor estatal de Jin, que estaba en el plano del Dharma, estaba con Zheng Yu. Su objetivo era defender el territorio que acababan de recuperar y asegurarse de que los beneficios de guerra que habían obtenido antes no fueran rechazados por el pueblo Qin. Wei Yun, por otro lado, lideró a Lu Mingchao, Lu Weiwen y Lan Nuoxin, un total de 4 adeptos al Dharma, con el ejército Ian como fuerza principal, y se dirigió hacia el sur. Asumirían la responsabilidad de la Warzone central y lucharían contra el ejército Qin dirigido por Xie. La buena situación fue destruida por el colapso del país de Lian. Originalmente, se podía mantener un equilibrio en varias líneas de batalla. Luego, Wei Yun hizo un plan sobresaliente en el oeste de Jin y abrió la situación. Se estaba preparando para lanzar un contraataque. Sin embargo, en la situación actual, tenían que volver al estado de equilibrio anterior, y este equilibrio estaba en desventaja para el reino Ian. Ya fuera el frente occidental de Jin o el campo de batalla de Lian, el ejército Ian estaba en desventaja en términos de poder de combate de alto nivel. ¿Pero qué podía hacer? Wei Yun estaba lleno de ira, pero el país de Lian era un gran pozo que aún tenía que llenar. Sin embargo, medio mes después de partir, le llegaron dos noticias una tras otra. En este momento, acababa de llegar al gran río que atravesaba todo el mundo de cultivo de este a oeste. Estaba a punto de cruzar el río. La primera noticia fue que Rodu había caído. El emperador del país de Lian había escapado mucho antes de que Rodu fuera sitiado. Sin embargo, el experto en aviones Dharma restante del país de Lian no escapó. En cambio, se había quedado en Rodu, con la esperanza de aguantar hasta que llegaran los refuerzos. Sin embargo, estaba claro que había fallado y pagó el precio con su vida. Esto también significó que el país del poder militar de Lian fue destruido casi por completo. Aunque todavía había una gran porción de tierra en el país de Lian que no había caído en manos del enemigo, bajo el liderazgo y la organización de varias fuerzas locales, y con la cooperación de la corte imperial exiliada del país de Lian que no se rindieron, habían desatado ola tras ola de resistencia. Esto también causaría muchos problemas a la gente de Qin. Sin embargo, solo era un problema. Esto afectaría una parte de la energía del ejército Qin, pero no afectaría la situación general. Desde el punto de vista de Wei Yun, este asunto la hizo sentir muy disgustada. A pesar de que ya se había preparado para la posibilidad de que no pudiera llegar a tiempo y que Rodu se cayera antes de que ella llegara, todavía estaba un poco preocupada. Sin embargo, la velocidad de este asunto aún sucedió más rápido de lo que esperaba. El cruce del río del ejército Ian esta vez fue básicamente una batalla entre ejércitos invitados. Tuvieron que luchar con la gente de Qin en una batalla frontal cuando no tenían una ventaja en términos de poder militar y fuerza de combate de alto nivel. Fue un dolor de cabeza. Sin embargo, el segundo mensaje llegó inmediatamente después. Este mensaje fue enviado desde el país de Ian. En este mensaje, se le ordenó que dejara de avanzar. Estaban de guardia en el lado norte del gran río, esperando que la situación cambiara. Anuncios de Put Future. Al mismo tiempo, también mencionó que los dos emperadores de Ian Qi ya habían reunido un nuevo ejército.
Los dos estaban preparados para liderar personalmente este ejército hacia el oeste. Aunque la carta no mencionaba lo que haría Lu Qin, no impidió que Wei Yun hiciera algunas conjeturas. Los dos emperadores, con sus preciosos cuerpos, definitivamente no serían tan libres como para ponerse en peligro sin razón. Los dos no eran tontos. Definitivamente sabían que con su fuerza, les era imposible luchar contra los 5 adeptos del estado de Qin Dharma, incluido Xie Xie. En tales circunstancias, debían tener algo en lo que confiar si todavía estaban dirigiendo al ejército hacia el oeste. Naturalmente, solo podían confiar en su padre, Lu Qin. De hecho, Lu Qin estaba a punto de hacer un movimiento. Fue una pena que aún no hubiera alcanzado la etapa de Dongsu, y su cultivo todavía estaba en la cima del mar divino. Si pudiera, también quería llegar a la etapa de Dongsu antes de abandonar la montaña. Sin embargo, no hubo suficiente tiempo. Esta fue la última noticia. En la ciudad sobre las nubes en la capital del estado de Qin, Chang'an, emergió una luz dorada y salió directamente de las nubes. La luz dorada había estado allí durante algún tiempo. Se podía ver claramente incluso desde la periferia de Chang'an. No importa lo difícil que fuera para los guardias de Yinji moverse en el estado de Qin, les era imposible no ver un movimiento tan grande. Esta noticia fue rápidamente enviada de regreso al país. También fue enviado a las manos de Lu Qin de inmediato. Cuando Lu Qin se enteró de esto, debería haber sido el 5.º día desde que apareció la luz dorada. No importa qué tan rápido se propague la noticia, aún tomaría algún tiempo. Lu Qin no podía ignorar este asunto. Este tipo de conmoción fue incluso mayor que la formación de un Dharma. Para comprender mejor la verdad, incluso se arriesgó y personalmente fue a echar un vistazo a su forma de conciencia superior. Antes de que estallara la guerra, había un descendiente directo de la familia Lu que ingresó al estado de Qin y se escondió allí. El propósito del pequeño era actuar como un ojo para que a Lu Qin le resultara más conveniente pasar a través de su conciencia superior. Sin embargo, después de que Lu Qin fue descubierto la última vez que vino aquí, no se atrevió a seguir deambulando por Chang'an en su forma de conciencia superior. Después de todo, su forma de conciencia superior era extremadamente frágil. Si su oponente tuviera una forma de amenazar directamente su forma de conciencia superior, no vendría fácilmente y arriesgaría su vida. Al mismo tiempo, el estado de Qin, especialmente Chang'an, tenía un alto nivel de vigilancia. Para evitar ser atrapado, este descendiente directo del clan Lu se mudó rápidamente a vivir fuera de la ciudad. Fue muy honesto. Aunque no sabía el significado de su presencia aquí, y su ciudad natal no le dio ninguna instrucción, también sabía que si estaba expuesto en el estado de Qin, nadie podría salvarle la vida. Como tal, no hizo nada cuando estaba fuera de la ciudad. Simplemente cultivó y vivió su vida honestamente y paso a paso. Esta vez, Lu Qin fue muy cauteloso cuando se teletransportó a través de él. Primero, tuvo que abandonar el lugar rápidamente para evitar implicar a la generación más joven si lo atrapaban. Después de eso, no se atrevió a entrar en la ciudad. Después de darse cuenta de que nadie lo estaba mirando, se acercó con cautela y observó cuidadosamente el pilar de luz. Lu Qin lo miró por un momento. Aunque estaba muy lejos y el aura era muy débil, Lu Qin aún podía sentir un poder inusual en él, fría y llena de orden. Este era el sabor de la raza de Dios. Lo más importante era que Lu Qin podía sentir vagamente que la esencia de este poder era muy, muy fuerte. Esto fue especialmente así después de haber presenciado y experimentado personalmente el poder de un Gretkin en el fragmento de tiempo anterior. Esta vez, pudo sentir débilmente que esta luz dorada que no podía ocultarse debería pertenecer a un Gotkin. El rey de los dioses ha descendido, jeje. Lu Qin murmuró para sí mismo. No se atrevió a acercarse más, preocupado de que algo pudiera salir mal, por lo que se retiró. Después de pensarlo por un tiempo, Lu Qin tuvo una suposición básica sobre la situación. Aunque el legendario dios rey aún no había llegado, estaría aquí muy pronto y no le daría mucho tiempo. Y dado que el tiempo restante no fue suficiente para que él llegara a la etapa de Dongsu, no había necesidad de luchar por la última oportunidad. Por lo tanto, después de que Lu Qin pensó claramente en esto, decidió aprovechar esta oportunidad para atacar primero. Estaba a punto de abandonar la montaña. Lu Chaoxi y Lu Chaoe debían liderar un ejército en el reino de Lian y lanzar un asalto rápido contra Lu Yu. En ese momento, cambiaría directamente por el cambio por la resurrección. Él creía que sería relativamente fácil para él matar a los 5 Dharma Laksanas del estado de Qin, incluido Xie Xie, después de que él personalmente tomara medidas.